diferenciadas entre sí y todas con un mismo nivel de prioridad, que son previo a la carga, carga, transporte, descarga y post-descarga. Previo a la carga. La correcta organización de la operación brindará grandes probabilidades del éxito de la misma. La realización de todo tipo de trámite habilitante para el traslado de peces, búsqueda y contratación del vehículo adecuado para el traslado. En caso de ser necesario, realizar búsqueda y contratación del equipamiento requerido para acondicionar la carga, como ser tubos de oxígeno, difusores, manguera, acople. Control y prueba del equipamiento, inspección técnica del sitio de descarga y de elementos personales disponibles, confección de hoja de ruta con identificación de puntos de soporte eventual durante el recorrido, planeamiento de actividades y requerimiento de elementos para el día de carga, aseguramiento de implementación de buenas prácticas de manejo acuola en el cultivo y recolección de los peces a cortar, correcto suministro de alimentos en tiempo y forma adecuada, nutrición en calidad, ausencia de enfermedades principalmente ectoparásitos, adecuada calidad de cultivo, recolección de los peces adecuada en tiempo y forma. Peces en día previos a las cargas, evaluación del stock de peces a transportar, estadio del ciclo biológico y factor de condición, conteo de los peces con contenedores automatizados en forma manual mediante un recuento indirecto. Esto debe realizarse una semana antes de la carga y realizar todos los cálculos de densidad de carga, tiempo de recorrido, consumo de oxígeno, ayuno de los peces. 96 horas antes de la carga de los peces recibirán el 75% de la reacción suministrada normalmente sin modificación de la frecuencia alimentaria. 72 horas antes de la carga recibirán un 50% de la reacción calculada. 48 horas antes de la carga se les suspenderá completamente el suministro de alimentos. Mantenimiento en oscuridad. Entre 96 y 48 horas antes de la carga, los peces permanecerán bajo condiciones de escasa luminosidad y entre 48 horas antes del momento de la carga en oscuridad total. Mantenimiento de un adecuado medio para la depuración de los peces. Oxigenado, agua filtrada y salinizada, condiciones que debe requerir el equipamiento de transporte. Contar con todas las habilitaciones correspondientes. Capacidad de transporte de agua acorde a lo planeado. Correctamente higienizado y desinfectado. Adecuada boca de carga y de descarga. Tanque de material adecuado. Acero inoxidable de alta densidad. Después, la carga de los peces. El checklist de actividades, elemento y personal. Carga de agua en condiciones de alta calidad con temperatura en el menor valor del rango óptimo para la especie, 120% de saturación de oxígeno disuelto en agua y agua perfectamente limpia. Carga de los peces en forma mecánica. Bomba de trasvase de peces vivos o manual. Mantener oxidación en cisterna y dejar transcurrir 1 hora luego de cargarlo el último pez. Al cabo de esa hora se debe renovar la mayor parte del agua, ingresando agua nueva y egresando agua cargada. Adicionar el agua los siguientes productos en cantidad calculada en función del volumen de agua cargada en cisterna, de la biomasa y de la especie transportada. Sal común, buffer fosfatado y sales cálcicas. El transporte. El transporte debe mantener todo el trayecto la calidad de agua, tanto en concentración de oxígeno disuelto como de temperatura en el menor valor de rango de acuerdo a la especie transportada. Procurar realizar la mayor parte del trayecto en horario nocturno, cuando la temperatura ambiente es la menor en la época del año en que se realiza el transporte. Mantener los peces en oscuridad total. Control permanente de la calidad de agua durante el transporte. En Argentina no se dispone aún de equipo con sistema automatizado de control de calidad de agua en cisterna, y entonces aproximadamente cada 2 horas el camión deberá detenerse
y realizan los controles necesarios sobre la carga transportada y la calidad de agua en cuanto a temperatura de agua, nivel de oxígeno disuelto, amonio y turbidez. Una vez realizados estos controles, el camión debe continuar la marcha. La descarga. Inspección de las condiciones del sitio de siembra de los peces. Descarga de la mitad del volumen de agua de la cisterna en forma simultánea con la carga de agua donde serán sembrados los peces transportados. La velocidad de este recambio debe ser tal manera de no producir un salto térmico mayor al 1 grado. La condición de los peces hacia el sitio de siembra debe ser junto con el agua descargada. La post-descarga. Debe dejarse a los peces reposar tranquilamente durante las primeras 2 horas luego de sembrado. A las 4 horas de sembrado se lo deberá suministrar una primera y reducida ración alimenticia acorde a la talla de los peces. A las 8 horas de sembrado se los alimentará normalmente. Transcurrido un día posterior a la siembra, los peces se realizará un conteo de la mortandad registrada que se sumará a la observada en el camión de transporte. La sumatoria de ambas se tomará como la pérdida total atribuible al traslado. Gracias. Bueno, buenos días compañeros y profesor. Mi nombre es Annette Hintz y yo voy a presentar el transporte de peces en Bolivia. ¿Cómo se transportan los peces en Bolivia? En los criaderos de peces de Bolivia, por lo que investigué, se atienen a las leyes de transporte del convenio de la FAO. ¿Qué es la FAO? Es una organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Sus siglas en inglés significan Organización Mundial dedicada a combatir el hambre. ¿Qué es lo que se debe cuidar en el transporte según la FAO? Bueno, se tiene que cuidar en primer lugar todo lo que es la comodidad del animal para que no se estrese. Y aparte de eso, se tiene que ver todos los intercambios químicos que hay en el agua en el transporte, ya que el animal respira a través del agua y también hace sus excreciones en el mismo medio. ¿Qué tipos de transporte hay? Dependiendo de la distancia, se categorizan entre cortas y largas. Tenemos las muy cortas, que son de unos minutos, y las muy cortas, que son de 2 minutos, y las cortas, que son de 30 minutos. Bueno, en las formas de transporte tenemos que ver lo que es la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto del agua y el amoníaco, que es la excreción de los peces. Esos 4 puntos son los que tenemos que cuidar al momento de transportar los animales a largo plazo. En el transporte corto hay diferentes métodos que son bien vistos por la FAO. Este es un documento estas son imágenes de un documento que saqué de la página web de la FAO, donde muestran las diferentes formas en las que podemos transportar a los peces en el transporte corto, ya sea en mula, con 2 personas y un turril cortado, y otras imágenes que ven ahí. En sí, más que todo, se ve que es simplemente en un envase pequeño, donde cava el pez cómodamente, ¿no? Luego, en el transporte largo ya hay más formas y hay cosas que tenemos que tener más cuidado. Por ejemplo, si vamos a transportar al animal en un auto o en un tren, para la amortiguación se usa aislamiento abajo, y también para para que no haya un cambio de temperatura brusco. Y se pone los peces adentro de una bolsa con oxígeno y agua, obviamente, adentro del turril, para amortiguar y que no se golpeen contra las paredes del turril o de la parte dura, y abajo el aislamiento térmico, ¿no? Al momento de sacarlos del empaque o de la bolsa, se los tiene que dejar unos minutos en el agua con la bolsa, y de ahí recién mezclar el agua externa con la del empaque, y de ahí recién se pueden liberar a los peces. Esto se hace para que no haya un choque de temperatura. Estas son otras diferentes formas que se usa para transporte de larga distancia.
que sería, por ejemplo, esta que usa un tipo neumático para amortiguar los golpes. Son hechos de turriles de metal. Y también tenemos una que es de turril de plástico, que ya se usa para transporte horizontal. La oxigenación. En la oxigenación se tiene que más que todo ver que, o sea, que esté bien oxigenada el agua, y eso se usa con las botellas de oxígeno, con una manguera, y bueno, al final una manguera con huequitos para que se oxigene para que se oxigene el agua. Y dependiendo de la forma del transporte o del empaque, se hace de estas diferentes formas: redonda, cuadrada, rectangular, ¿no? El transporte en avión, la única empresa que está certificada por la FAO, por lo que investigué, es la empresa Innocua. Esta se dedica a hacer este tipo de empaques, que tienen una botella incorporada, una botella de oxígeno y una como tipo computadora que se organiza de ver el pH y, bueno, el pH, el amoníaco y todo lo que se necesita ver para que los animales no sufran y no mueran en el transporte. Bueno, eso sería. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego. ¿Ya?